Muy bien, entonces, yo le he titulado al sermón de hoy, Dime con quién andas. Y una pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordado? Si te fueras de aquí, incluso si murieras, ¿cómo te gustaría que otros te recuerden? Yo estoy seguro que todos queremos que nos recuerden bien, ¿no? Que recuerden las buenas cosas de nosotros, ¿verdad? A veces, desafortunadamente, lo que más se recuerda de las personas son las malas cosas, ¿no? Entonces, pero yo creo que a todos nos gustaría dejar un legado, nos gustaría dejar huella y que otros nos recordaran. Eh, no sé si ustedes han oído la historia de dos hermanos que eran muy malos. Eran unos zampones completos, ladrones, estafadores, buscaban pleito, bueno, eran muy malos. Y uno de ellos murió. Entonces el que quedó vivo fue al sacerdote y le dije, bueno, por favor, dirija el funeral de mi hermano, pero eso sí, tiene que decir que mi hermano era un santo. Y entonces este pobre cura no sabía, se rascaba la cabeza, no sabía qué hacer el hombre, pero ¿cómo hago? Porque el hombre le dijo, si no dice que mi hermano era un santo, lo mato. Wow. Y entonces el pobre cura se fue, no durmió esa noche, al otro día era el funeral, bueno, estaba toda la gente reunida y el hombre se pone de pie y entonces dice, bueno, ustedes saben que fulanito era malo, ladrón, todo, una persona muy mala, pero comparado con su hermano que está aquí presente, el hombre era un santo. Y a veces queremos, ¿no?, que nos recuerden las cosas buenas que nosotros hacemos. Pero cuando uno lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, hay listas, especialmente de reyes, eh, algunos buenos, pero la mayoría malos, ¿no? La historia de Israel es una historia que está teñida de altibajos, de claros y oscuros, cosas buenas que pasaban, pero también cosas malas. Cuando uno lee la historia de Israel, uno encuentra historias que son muy intensas, emocionantes, pero la mayoría de las veces son historias muy tristes por la manera como el pueblo, vemos que el pueblo era rebelde, era pecador, idólatra, como había tanta maldad en la historia del pueblo israelita, y maldad que se iba pasando de una generación a otra. Y sabemos entonces del el pueblo de Israel que eligieron rey, que el primer rey fue Saúl, luego David, luego Salomón. Cuando Salomón murió, el reino de Israel se dividió en dos. Entonces estaba el reino del norte, que comprendía 10 tribus, y el reino del sur, que era el reino de Judá, que comprendía las tribus de Judá y de Benjamín. El reino del norte fueron muy malos, tanto así que fueron llevados, que prácticamente ese pueblo desapareció. Y digamos, más bien se mezclaron con los asirios y con otros pueblos en su raza, religiosamente, culturalmente, y básicamente desaparecieron. Realmente de ahí, de todas esas mezclas, es de donde surgen los samaritanos. Y por eso los israelitas, los del sur, les odiaban, ¿no? No los aceptaban. El reino del sur, el reino de Judá, no fue mucho mejor, pero fue por lo menos algo mejor. Dios preservó a ese reino, a esa nación, por amor al pacto que había hecho con David, porque David era de la tribu de Judá. Y entonces no desaparecieron, fueron llevados al cautiverio y todo eso, pero no desaparecieron. Y es común leer en el Antiguo Testamento que tal rey hizo lo malo, reinó tantos años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y hay muchos casos de reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y solamente en algunos casos dice, y tal rey hizo lo bueno delante del Señor. Y del hombre que yo quiero hablar es uno de esos. Se llama Josafat. Josafat hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Su padre Asa también había sido un hombre bueno, y entonces yo quiero decir varias cosas, por lo menos 3 cosas bueno, esto pasémoslo. Josafat fue un gran rey,
después yo creo de David, de Salomón y quizás de Josías, fue uno de los reyes que era más célebre en la historia del pueblo israelita. Y vamos a leer entonces en Segunda de Corintios 17, de Crónicas, perdón, Segunda de Crónicas 17, del 1 al 13. Que dice así, Segunda de Crónicas, perdón, yo estoy en, aquí estamos, dice así: entonces su hijo, es decir, está hablando aquí de Asa, que era el rey anterior, su hijo Josafat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y puso guarniciones en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano y todo Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Qué bonito, ¿no? Se entusiasmó su corazón en los caminos del Señor y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. En el tercer año de su reinado envió a sus oficiales Ben-Hail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, los sacerdotes Elisama y Joram. Y ellos enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor y recorriendo todas las ciudades de Judá, y enseñaron al pueblo. Y el terror del Señor vino sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos trajeron presentes y plata como tributo a Josafat. También los árabes trajeron rebaños, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Josafat se engrandecía más y más y edificó fortalezas y ciudades de almacenaje en Judá. Y tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá y los hombres de guerra, valientes guerreros en Jerusalén. Así que Josafat era un gran rey, era un hombre de estado, que si estuviéramos mirando algún candidato, por ejemplo, tuviera una campaña de gobierno, sería una campaña de gobierno ideal, ¿no? Porque Josafat, construyó o fortaleció el Ministerio de Defensa, puso ejércitos en todas las ciudades, estableció guarniciones, construyó fortalezas, tuvo muchos hombres de guerra. Si uno hace el cálculo, eran, yo creo que más o menos 1,5 millones de soldados que tenía en su ejército. Y en aquella época era completamente vital para la supervivencia. También estableció el Ministerio de Economía, reformó el sistema de tributos, tanto que otras naciones venían y tributaban a la nación de Judá. Además, construyó ciudades de aprovisionamiento y tuvo muchas provisiones, dice la palabra del Señor. Construyó el Ministerio de Educación, ya hemos leído que envió sacerdotes y hombres para enseñar al pueblo, nada más y nada menos que con la ley del Señor como manual de instrucciones. Y también estableció el ministerio, digámosle, de culto, porque erradicó la corrupción que había, corrupción religiosa que había en aquel entonces. El pueblo de Israel siempre estuvo luchando, ¿no?, con el tema de la idolatría. Y había reyes, los reyes buenos trataban de erradicar toda la idolatría que había en el lugar. Bueno, esto hizo Josafat. Dice que menciona que quitó los lugares altos de Judá. Allí era donde la gente iba a adorar a los ídolos. Allí era donde practicaban la idolatría. Se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento que allí era donde estaban las imágenes, donde ofrecían sacrificios.
Y Josafat entonces quitó estos lugares altos. Un detalle importante dice que además echó fuera de la tierra, esto no lo dice Crónicas, sino Reyes, que también el libro de los Reyes narra la historia. Dice que echó fuera de la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado en los días de su padre. Eran sodomitas que se dedicaban al culto, a la idolatría también. Y también estableció o fortaleció el ministerio de justicia, puso jueces en las ciudades y les habló, los animó a huir de la corrupción y les hizo conscientes de que ellos trabajaban no para ellos, no para los hombres, sino para Dios. En fin, era un hombre que tenía mucha habilidad para manejar el gobierno, un gobernante ideal. Algo así como nuestra clase gobernante hoy en día, ¿no? Ojalá. Pero Josafat era un hombre de mucha habilidad en ese sentido. También era un hombre de Dios, un hombre que buscó a Dios. Es muy interesante que el texto bíblico es muy enfático. Dice que dispuso su corazón para buscar a Dios y no a los Baales. Que anduvo en los mandamientos de Dios y no según las obras de Israel. Que se entusiasmó, se animó en buscar los caminos del Señor. Y como resultado dice la Biblia que Dios estaba con él y Dios afirmó el reino bajo su mano. Qué bueno, ¿no? Qué bueno encontrar, y es tan esperanzador que en medio de tanta corrupción y de tanta maldad, cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay esos momentos de luz, ¿no? Cuando un hombre se levanta y teme a Dios y hace las cosas correctas. Y Josafat era uno de esos hombres, un gran hombre, un gran estadista, un gran hombre de Dios, pero no era perfecto, no era perfecto. A mí me encanta el hecho de que la Biblia es tan honesta con sus héroes. No trata de ocultar las cosas como a veces se hace en la historia, pero deja ver todo lo que estos hombres eran, hombres de carne y hueso. Y entonces, un detalle, una debilidad, diríamos, de Josafat, era que era un rey que no sabía decir no. No sabía decir no. Miren, en el capítulo 18, el siguiente capítulo, no tenemos tiempo de leerlo, pero habla de que él se alió con un hombre. ¿Han oído hablar de Acab? Era una joyita, era un tipo malo, ¿no? Como diría Juaco, era un desgraciado. Un hombre mal, el peor rey de la historia de Israel. Es célebre en la Biblia porque fue el rey más malo, sanguinario, cruel. Introdujo la idolatría en la tierra. Y su esposa, Jezabel, también es famosa, ¿no? Era igual o peor que su esposo. Ellos dos, Acabe y Jezabel, fueron los que trataron de matar al profeta Elías. O sea, este hombre era muy malo. Y Josafat se asoció con él no una, sino dos veces. ¿Sí? Se asoció filialmente con Acab, porque el hijo de Josafat, que se llamaba Joram, lo casó con la hija de esa joyita, de Acab. Y luego también Acab persuadió a Josafat para que fueran a hacer juntos guerra a un enemigo común que tenían, el rey de Aram. Ahora no tenemos tiempo para leer la historia, pero dice que Josafat, siendo un hombre bueno como era, entonces dice, bueno, no hay profetas, no hay a quien consultar al Señor si debemos ir a esta guerra o no. Era algo común en la época, los reyes normalmente tenían profetas a quienes consultaban si debían hacer tal o cual cosa, si deben ir y pelear. Y entonces Josafat pregunta, ¿no hay profetas? Y Acab trae 400 profetas que les dicen, sí, id y pelead, que el Señor está de vuestra parte, ¿no? El Señor, vais a ganar, la victoria está en vuestras manos. Fenomenal. Solo que hay un pequeño problema. La profecía era falsa. Los profetas eran falsos profetas. En esa época los profetas falsos pululaban en la tierra. Uno lee los profetas, lee la historia israelita y habían profetas falsos por doquier.
Eh, y yo creo que acá Josafat quizás am, presintiendo, sabiendo, dije, ¿y no queda algún otro profeta? Y bueno, palabras más, palabras menos, traen a un hombre que se llamaba Micaías. Y este hombre era un hombre de Dios, un profeta de Dios, un profeta verdadero. Y él les dice, no, no debéis ir a pelear, porque van a perder. El Señor va a acabar con Acab. El Señor ha decretado el mal contra Acab. Ahora, lo interesante es que a pesar de esa advertencia de Micaías, Josafat aceptó ir a la guerra. Y tal como el profeta había profetizado, perdieron la guerra. Interesante que la manera como se dio la derrota, digamos. Acab le había dicho, tenía un plan, se lo compartió a Josafat. La idea era que Acab iba a disfrazarse de guerrero y Josafat iba a vestirse con las ropas reales. Y yo estoy casi seguro que Acab estaba planeando matar a Josafat o que le dieran muerte a Josafat para quizás quedarse con el reino. Porque luego dice el texto que el rey de Aram le había encargado a los oficiales de los carros que no persiguieran a nadie, sino al rey. ¿Sí? Y cuando entonces entraron en batalla, entonces Josafat, vestido en sus ropas reales, comienzan a perseguirlo. Y cuando él se vio perseguido, dice que clamó a Dios y Dios lo liberó. ¿Sí? Pero lo más impresionante, lo más irónico, es que alguien, dice que un soldado, disparó al azar una flecha y esa flecha fue a parar en el cuerpo de Acab y lo hirió mortalmente. Murió Acab en esa ocasión. Llama mucho la atención como un hombre que había planeado la muerte de Acab, de Josafat, termina muerto por una flecha perdida. Esos son la manera como Dios, ahí está la soberanía de Dios obrando y protegiendo a los suyos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un hombre tan bueno como Josafat, tan sabio, un hombre que buscaba a Dios, se asociara con un hombre tan malo como Acab? Quizás Josafat estaba haciendo un esfuerzo por reunificar el reino que se había dividido. No sabemos. Pero yo tengo una teoría. Yo creo que Josafat era un hombre que no sabía decir no. Era un hombre complaciente. Un hombre que hacía las cosas para agradar a otros, que hacía las cosas de tal manera que otros no se incomodaran o se ofendieran. Se pasaba de bueno y otros se aprovechaban entonces de eso, le faltaba firmeza. Cedía muy fácilmente ante las presiones de otros. Miren que no solamente se asoció con Acab 2 veces, pero luego, más adelante, al final del capítulo 20, dice que también se asoció en una empresa, un negocio, con el hijo de Acab, que era otra joyita, Ocosías. También se asoció con él. Entonces yo creo que él tenía esa tendencia, cedía quizás fácilmente a la presión. Y entonces en el capítulo 19 hubo un hombre, Jehú, un profeta, un hombre de Dios que lo amonesta. Y le dice, ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor? Y con eso traer sobre ti la ira del Señor. Ahora era una manera irónica, sarcástica de hablar, porque ya Josafat lo había hecho. Y aunque el cronista no dice, es casi obvio que Josafat aceptó la reprensión y reconoció su error. Y se dedicó yo creo, como a deshacer las consecuencias que su error, su torpeza, había causado en el pueblo. Entonces se dedicó un tiempo a eso. Y cuando luego leemos el capítulo 20, vemos a un Josafat un poco diferente a lo que habíamos estado leyendo. Porque dice que los reyes de Moab y de Amón vinieron a hacer pelea contra Josafat. Y Josafat tuvo miedo. Ahora, ¿dónde está ese gran
estadista, ese hombre que sabía exactamente qué hacer, ese hombre que tenía tropas, 1,5 millones, quizás más, soldados, que tenía guarniciones, ciudades fortificadas. ¿Dónde está? Más bien Josafat dice, él ora y dice, Señor, no tenemos fuerza alguna para pelear con esta multitud tan grande. No sabemos qué hacer. Es un poco como desconocido Josafat ahí, ¿no? Un hombre que era sabio, que sabía qué hacer, que tenía un gran sentido de estado, ahora dice, no sabemos qué hacer. En otras circunstancias, yo creo, Josafat hubiera recurrido a su poderío militar, hubiera usado sus grandes dotes de estadista para enfrentar al enemigo. Incluso hubiera hecho alguna alianza estratégica con una nación para defenderse. Yo creo que Josafat había aprendido bien la lección. Y dice que cuando a él le avisaron que venían contra él, no solamente tuvo miedo, pero se dispuso a orar, a buscar al Señor. Es que el miedo o te paraliza o te arroja en las manos del Señor. El miedo te paraliza o te arroja en las manos del Señor. Y eso fue lo que hizo Josafat, arrojarse en las manos de Dios. ¿Qué haces tú cuando tienes miedo? ¿Te paralizas? ¿Te desesperas? ¿O buscas el rostro del Señor? Es lo mejor que podemos hacer. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 20 de Segunda de Crónicas para mirar qué pasó. Segunda de Crónicas 20, comenzando en el versículo 6. Dice así. Y dijo, esto es Josafat, lo que no he dicho es que Josafat convocó al pueblo de Judá a orar, a ayunar. Y dice que de todas las ciudades de Judá vinieron a Jerusalén para ayunar y para orar. Y entonces Josafat se pone en pie delante de toda la congregación y dice, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echó a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si viene mal sobre vosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora, he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron ellos y no lo destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Ahí está esa gran oración entonces que hizo el rey Josafat. ¿Qué diferencia? Un hombre que tenía capacidad militar para responder a esta amenaza. Un hombre que tenía inteligencia como para formular alguna estrategia de defensa. Ahora dice, no tenemos fuerza alguna, no sabemos qué hacer. Y reconoce la soberanía de Dios, que Dios está en control de todos los reinos de la tierra. Yo creo que Josafat se dio cuenta de su debilidad. Un rey fuerte, seguro de sí mismo, un rey autosuficiente, la última cosa que hubiera hecho hubiera sido ayunar. Se hubiera dedicado a planear una estrategia de defensa. Hubiera confiado en su fuerza, en sus recursos, en su inteligencia, en su habilidad, pero no Josafat. Su debilidad, su falta de firmeza, lo arrojó en los brazos de Dios, como no podía ser de otra manera.
Y dice la historia que el Espíritu del Señor vino sobre un levita llamado Jaasiel. Y este hombre dice así a la multitud, les dice, así dice el Señor, no temáis ni os amedrentéis ante esa multitud tan grande, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. No temáis ni os acobardéis. Es normal sentir temor, es humano. El ser humano está plagado de temores, algunos más, algunos menos, algunos diferentes temores que otros, pero es humano sentir temor, y más ante una situación como esta. Lo interesante es que yo creo que Dios y la Biblia es muy consciente de esta realidad del temor humano. Miren, yo hace algunos años comencé a sentir que Dios me decía, tú tienes temores, tú tienes estos y estos temores. Y lo interesante es que casi cada vez que abría la Biblia, ahí estaba la promesa de Dios o las palabras de Dios, no temas. Y cada vez, no temas, no temas. Y lo más interesante de todo, este tema del temor, si uno va a la Biblia y uno mira una concordancia, aparece muchísimas veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo creo que Dios es tan consciente de que el hombre, el ser humano, enfrenta en todas las situaciones temores. Lo interesante es esto, que muchas de las veces que la Biblia, que Dios dice no temas, siempre nos da razones por las cuales no temer. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te redimí. No temas porque yo soy tu Dios. Y aquí al pueblo Dios le dice, no temas porque la batalla no es vuestra, la batalla es mía. Tremenda promesa. Imagínense cómo se sentiría el pueblo cuando Dios les dice por medio del profeta, no teman, yo voy a pelear por ustedes. La batalla no es de ustedes, es mía. ¿Has sentido alguna vez que el Señor te dice eso? Tranquilo, tranquilo. Hay razones para temer, pero no temas, yo estoy contigo. El Señor les dijo, no necesitan pelear esta batalla. Les dice, apuéstense, estén quietos y vean la salvación que yo voy a pelear para ustedes. Y dice la historia que al día siguiente entonces fueron al lugar donde estaba el ejército enemigo, se pararon al frente. Josafat organizó grupos de cantores, grupos de alabanza, y seguramente puso los bajos, los tenores y los sopranos y los que no sabían cantar, algo así, ¿no? Pero en todo caso, el pueblo comenzaron a adorar a Dios. ¿Y saben qué pasó? Dice la palabra que Dios envió una emboscada sobre los enemigos y comenzaron a matarse entre ellos. ¿Habían ustedes visto, por ejemplo, en películas, alguna vez una batalla tan inusual como esa, donde hay un solo ejército? En todo este capítulo se está hablando de guerra y nunca se mencionan los soldados del pueblo de Judá, nunca se menciona el ejército. No hay ejército, hay solamente una cantidad de pueblo, hombres, mujeres, niños, perros, gatos, no sé, pero es el pueblo alabando a Dios y Dios los libró. Dios los libró cuando ellos comenzaron a alabar al Señor. Yo creo que lo que yo aprendo de esta historia es que fue precisamente, yo creo, la debilidad de Josafat lo que le hizo buscar a Dios. Eso me hace pensar que muchas veces nosotros oramos, yo oro, Dios hazme fuerte, Dios quita mi temor, quita mi debilidad. Y me pregunto a veces, ¿y no será que Dios me quiere débil? ¿No será que Dios me quiere temeroso? Para que aprenda a confiar en Él, para que aprenda a no apoyarme en mis capacidades, en mi inteligencia, en mi experiencia, en mi madurez, pero para que aprenda a apoyarme
en Dios, para que aprenda a depender de Él, para que aprenda a arrojarme en los brazos del Señor, para que si hay una victoria, a todas luces se vea que la victoria no es por mi inteligencia, no es por mi habilidad, por mi capacidad, sino por la gracia y el poder de Dios. Dios puede usar mi debilidad, puede usar tu debilidad. No estoy hablando aquí de pecado, estoy hablando de debilidad. Dios puede y quiere usar tu debilidad para que tú confíes en Él. De hecho, es lo que dice Pablo más adelante en 2 de Corintios. Dice, mi poder, ¿qué? Se perfecciona en mi debilidad. Vamos a leer ese pasaje que es precioso. Segunda de Corintios 12. Dice así, 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me glorificaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor de Cristo, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo, cuando hace muchos años, cuando terminé estudios en el seminario allá en Medellín, me vine a trabajar a la Confra Unicentro. Y en ese entonces la Confra tenía por ahí unos 500 personas. Y me vine a trabajar como pastor de alabanza a la iglesia. Miren, yo era un chico joven, inexperto, flaco, peludo, tímido, temeroso, y era terrorífico pararse enfrente de 500 personas y dirigir la alabanza. ¿Y saben una cosa? Los sábados por la noche yo no dormía. ¿Saben qué hacía? Oraba. Yo creo que yo nunca he orado tanto en mi vida como en esa época. Y yo recuerdo una vez que el Señor me decía, no te preocupes tanto, disfrútalo. Y cuando yo aprendí a disfrutar la alabanza, fue como que me quitaron un peso de encima y ya me sentía a mis anchas. Pero el Señor nos quiere a veces débiles para que nos arrojemos en sus brazos, ¿sí? y dependamos de Él. ¿Cómo esta historia cambia tu percepción de tus debilidades? ¿Cómo cambia tu percepción de la oración en la historia de Josafat? ¿Cómo esta historia te ayuda a cambiar la manera en la cual tú luchas las batallas a veces diarias de la vida? ¿Cómo quieres ser recordado? Tal y como Josafat, un hombre de Dios que no era perfecto, pero aprendió a apoyarse en el Señor. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude. Señor, gracias que tú eres bueno, eres paciente con nosotros, Señor, y aún en nuestras debilidades, tú nos socorres, tú nos ayudas. Gracias, Señor, por estos ejemplos, el ejemplo de de un hombre como Josafat. Señor, y gracias que así como allá tantos miles de años atrás, hoy en día, Señor, igual no tenemos que temer ni amedrentarnos, porque la batalla no es nuestra, sino tuya, Señor. Gracias que estás a nuestro lado. Y gracias que la victoria ya es nuestra, Señor, ya ha sido ganada. Gracias por Jesucristo, que ganó la victoria por nosotros en la cruz. Te honramos, Señor, te glorificamos. Y pedimos que estés cada día en nuestras vidas, ayudándonos a depender más y más de ti cada día, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.